Buenas tardes. El vecino de este pueblo, Juan Lara Millán, vendedor ambulante de décimos y participaciones de lotería, se dedicaba desde hace tiempo a la venta de estas últimas, sin preocuparse de comprar el billete del número que expendía, con cuyo lucrativo negocio le iba admirablemente, muy a satisfacción suya. Pero como la diosa Fortuna se cansa también de ser adversa para los jugadores, tuvo a bien agraciar con 500 pesetas al número 8223 del sorteo del mes de julio de 1915, con lo que le estropeó su bonita combinación al pobre Juan, pues había vendido nada menos que 100 participaciones de dicho número, por lo que acudieron los afortunados a cobrar la parte que les correspondía y sufrieron una gran decepción al enterarse que el número agraciado no lo había comprado el repartidor. Ilustrísimo señor alcalde y representantes del excelentísimo Ayuntamiento de Ocaña, autoridades civiles, militares de nuestra parroquia o de órdenes y cofradías religiosas de esta villa, amantes de Ocaña y de la cultura que nos acompañáis esta tarde, muy bienvenidos a la presentación del libro 855 noticias acaecidas en la villa de Ocaña en la era moderna, escrito por Manuel Ontalva Rodríguez, mi padre, así que no puedo estar más feliz y orgullosa de presentar este acto. Lo que os he leído al comienzo es un fragmento de una noticia de fecha 17 de febrero de 1916 con el titular Lotería falsa que se incluye en este libro. Hay muchas noticias curiosas en él, pero hoy día 22 de diciembre, día de la Lotería Nacional, comprenderéis que tenía que empezar la presentación con esta. Con el libro retrocederemos más de 100 años para conocer hechos que fueron noticia en Ocaña y alrededores, como decesos de personas importantes, fugas del penal, suicidios, asesinatos, pelea en el asilo que acaba con el fallecimiento de un anciano que cae a consecuencia del golpe propinado por otro. Y esto que os he leído son solo las primeras 15 páginas del libro, el cual tiene más de 400, así que después de muchas noticias muy curiosas, tenemos hasta un milagro en Ocaña. El libro finaliza con una sección fotográfica. Y en primer lugar, para comenzar, queremos agradecer porque parte de lo que ha hecho posible esta presentación esta tarde es la plena colaboración y disposición del excelentísimo Ayuntamiento de Ocaña, al que damos las gracias especialmente por la cesión de este espacio. Nos acompaña en esta mesa como representante del Ayuntamiento la concejal de Educación y Cultura, doña Cristina Villanueva, a quien le cedo la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Como concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Ocaña, es un placer estar hoy aquí con todos ustedes. Y ha sido una gran alegría que don Manuel Ontalva Rodríguez haya pensado en mi persona para acompañarle en la presentación de su libro 855 noticias acaecidas en la villa de Ocaña en la era moderna. Pues es un libro que trata de Ocaña y, como muchos ya sabéis, no he nacido aquí, aunque sí me siento hija adoptiva de Ocaña, y así me la habéis hecho sentir todos con vuestro cariño. Durante la charla que mantuvimos Manuel y yo, y ante la curiosidad que me causaba el pensar cómo había podido realizar el trabajo, este enorme trabajo de ese libro, ya que son 855 noticias, lo cual conllevaba que mínimo se hubiese leído 1000 periódicos y que en esos 1000 periódicos hubiese en cada uno de ellos una noticia de Ocaña, lo cual era improbable. Entonces me llamaba muchísimo la curiosidad y se lo pregunté de cómo había realizado ese trabajo. Y claro, es que este libro lleva un trabajo detrás enorme y fundamental, porque no solamente le ha conllevado el tener que desplazarse diariamente hasta la biblioteca de la Castilla-La Mancha, el Alcázar de Toledo, sino que, según estuvimos calculando, pues por lo bajo
ha debido de leerse alrededor de unos 5.000 periódicos para poder sacar estas 855 noticias. Además, hay que sumarle una curiosidad que hace que todavía tenga más valor por ese trabajo que lleva detrás. Y es que me comentó Manuel que según iba leyendo los periódicos, se dio cuenta que en una parte ya muy concreta de cada periódico era donde encontraban las noticias de Ocaña. Entonces decidió ir a tiro hecho, irse con cada periódico a esa parte del periódico. Un buen día se encontró que había una noticia en la primera página del periódico. Y claro, esto le llevó a pensar, a decir, anda, pues entonces me ha podido pasar en otros tantos que he leído y me he ido a esa parte del periódico, teniendo que comenzar de nuevo con la lectura de todos esos periódicos que ya había leído antes. Ya solo este trabajo descomunal me parece más que suficiente como para que compremos el libro. Pero si además le sumamos que nos cuenta la historia de Ocaña, esa historia que a todos nos gusta saber, en la que nos vemos reflejados, ¿verdad? Y los voy a dejar, no voy a desvelar nada más del libro, eso ya le toca a su editor y al autor del libro. Solamente decir que esas noticias han sido consultadas en los periódicos de El Diario de Castellano, Seminario El Castellano Gráfico, Diario de Toledo, El Día de Toledo, El Eco Toledano, El Tajo, Periódico Carlista El Porvenir, La Región Primera Época, Tribuna Pública, La Verdad Desnuda y El Socialista. 11 periódicos y no sé cuántos días. Muchas gracias. Un factor esencial para poder realizar esta presentación del libro es sin duda alguna también la labor de su editor, don Jesús Muñoz Romero, director de la editorial Ledoria, que en sus más de 28 años de vida de la editorial, él creo que tiene alguno más, lleva más de 600 libros publicados. Yo personalmente conocí a Jesús Muñoz en la presentación de otro libro escrito por una amiga mía, Elena Ruiz Velasco, que es de un género y una temática completamente diferente. Se trataba de una novela un poco rosa, amorosa, y ella padeció su hijo cáncer, entonces tuvo que ser tratado, se tuvo que desplazar al hospital, creo que fue a Valencia, y bueno, pues para intentar sobrellevar esa situación se puso a escribir, y entonces empezó un mundo de ficción en el que ella se enamoraba y el de ella de un doctor que trataba a su hijo, era todo inventado y pura ficción, y esto es muestra de la riqueza de la labor variada de la editorial Ledoria y de su director Jesús Muñoz en esta tierra, que es francamente admirable y digna de elogio y de reconocimiento. Licenciado en Filología Hispánica y doctor en Filología, Jesús Muñoz es un contribuidor a la gramática, a la literatura, a la divulgación y en suma a la cultura, y solamente baste ver el lema de su editorial Ledoria, Desaforado amor por la palabra, que nos dice mucho de él. Sin más, le cedo la palabra a Jesús Muñoz. ¿Estos aplausos son por mí o por ella? Por la presentación. Vale. Había preparado un discurso, mis compañeros de mesa traen folios, pero veo que a lo mejor tardo 1 hora y cuarto, 1 hora y media, y pues no, lo voy a dejar. Y hablaré poquito. Bueno, en Ocaña he estado muchas veces, pero en esta sala creo que es la 4ª vez, y en un acto es la 5ª. La primera vez fue para la presentación de otro libro de un querido amigo, lo conoceréis, Lázaro Rodríguez, una novela, El balaje del rey Salomón. La segunda fue para la presentación de un estudio sobre Peribáñez y el comendador de Ocaña que dirigió el archivero Julio. La tercera fue para la presentación de otro libro de un autor no de la localidad, sobre un personaje de aquí, don Gutiérrez de Cárdenas.
un personaje muy curioso, interesante. La cuarta fue porque me dieron un premio aquí. La Real Academia me dio un premio. Y la quinta es esta, también para la presentación de otro libro. Bueno, no sé lo que se espera de mí en una presentación, pero yo no soy exactamente el presentador. Soy el editor, es decir, se vende el libro, a mí me interesa que se venda, y claro, si yo alargo las bondades, voy a decir, esto es publicidad, esto es lleva Coca-Cola. Y no, cuando yo intervengo en una presentación, pues no paso de la portada, no hablo sobre el interior. El título es muy significativo, 855 noticias de la Villa de Ocaña. Y quiero recordar un verso de un poema de un autor muy relacionado con Ocaña. El momento que simplemente diga el poema, pues ya sabréis de quién se trata. Recuerde el alma dormida, aviva el seso despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se llega a la muerte tan callando, cuán presto se va el placer, como después de acordado la dolor, como a nuestro parecer, él escribía, cualquier tiempo pasado fue mejor, cualquier tiempo pasado fue mejor. No se refería a que cualquier tiempo pasado fue mejor literalmente, sino que del pasado, una vez tamizado todo lo malo, lo que queda es la esencia. Y esa esencia es lo que nosotros ahora tenemos de ese pasado. Jorge Manrique, naturalmente, estoy hablando de Jorge Manrique. En el pasado está la memoria de lo mejor. Y ese, en mis lecturas, yo he encontrado en los humanistas una frase un día que ella hablaba como lema de la editorial, desaforadamos por la palabra. Ese es uno de ellos. Desaforadamos por la palabra es un endecasílabo, bien acentuado. Y otro de ellos es un humanista del siglo XVI escribió Dulcedo quodam mentis adveri, que significa algo así como me invade una especie de dulcedumbre intelectual, ¿verdad? De cómo el investigador, el humanista, al investigar sobre el pasado, pues, un historiador, un artista, un músico, un poeta, pues encuentra esa esencia y la transmite en el presente. Hoy día los estudios humanísticos están, yo diría que desacelerados, con decadencia. Y mirad, me he traído este librito de un autor italiano, Nuccio Ordine, que en las últimas semanas ha estado de mucha actualidad porque es el actual premio Princesa de Asturias de las Humanidades. Se lo concedieron hace un mes escaso. Desgraciadamente no lo pudo recibir porque murió en mayo. Murió joven, con 64 años. Y escribió, este es uno de sus libros fundamentales, La utilidad de lo inútil. Él era un amante de los estudios humanísticos y fijaos, me voy a permitir leeros porque en mis últimas intervenciones he querido también como homenaje a él, porque esto es lo que yo siento y esto forma parte de mi trabajo. Fijaos qué cosas escribió Nuccio Ordine. Existen saberes que son fines en sí mismos y que precisamente por su naturaleza gratuita y desinteresada, alejada de todo vínculo práctico y comercial, pueden ejercer un papel fundamental en el cultivo del espíritu y en el desarrollo civil y cultural de la humanidad. En este contexto, considero útil todo aquello que nos ayuda a hacernos mejores. Estaréis conmigo de acuerdo seguramente en que la mayor parte de nuestra sociedad actual pues considera inútil esos valores humanísticos. Porque ¿cuánto vale monetariamente un
un libro, una labor de investigación, un cuadro. Hay cosas que se consideran inútiles y sin embargo mucho orden escribe cosas como estas. Transformando a los hombres en mercancías y dinero, este perverso mecanismo económico ha dado vida a un monstruo sin patria y sin piedad, que acabará negando también a las futuras generaciones toda forma de esperanza. En realidad está describiendo una especie de distopía si perdemos esos valores humanísticos. O escribe también: en este brutal contexto, la utilidad de los saberes que se consideran inútiles, otra cosa que no sea, se contrapone radicalmente a la utilidad dominante, que en nombre de un exclusivo interés económico mata de forma progresiva la memoria del pasado, las disciplinas humanísticas, las lenguas clásicas, la enseñanza, la libre investigación, la fantasía, el arte, la poesía, el pensamiento crítico, el horizonte civil que debería inspirar toda actividad humana. Escribe también: el saber constituye por sí mismo un obstáculo contra el delirio de omnipotencia del dinero y el utilitarismo. Todo puede comprarse, es cierto, desde los parlamentarios hasta los juicios, desde el poder hasta el éxito. Todo tiene un precio, pero no el conocimiento. El precio que debe pagarse por conocer es de una naturaleza muy distinta. Ni siquiera un cheque en blanco nos permitirá adquirir mecánicamente lo que solo puede ser fruto de un esfuerzo individual y de una inagotable pasión. ¿Estáis de acuerdo con lo que dice mucho? Y también dice algo que a mí me parece muy hermoso, porque todo esto dice, es labor del poeta, del creador. Yo digo, sí, es labor del investigador, de ese investigador que recurre al pasado y que cuando encuentra algo excelente le hace exclamar: que lo puedan mentes al medio. Digo, sí, pero es que también todo eso está en cualquiera de nosotros. En cualquiera de nosotros que se emocione de la mano de la persona amada, caminar por la calle, de la mano de ver un atardecer. Eso es poesía, poesía en movimiento. Un beso. ¿Cuánto vale un beso? No vale nada, es gratuito. Pero ese camino hacia la belleza, que podemos considerar inútil, pues es lo que Nuccio Ordine denominaba, es verdaderamente útil. Un pueblo que olvida su pasado está destinado a la esclavitud. Y fijaos, cuando hay grandes tiranías, recurren precisamente a borrar el pasado. En el Foro Romano, cuando se entra desde el Coliseo, están las termas de Caracalla. Y Caracalla, pues es un personaje conocido, y pues ahí está, sus termas. Y al fondo, precisamente ya junto al Capitolio, abajo de las faldas del Capitolio, pues está el arco de Septimio Severo. Septimio Severo era el padre de Caracalla, pero Septimio Severo dividió el imperio en dos de sus hijos, Caracalla y Geta o Geta. Y yo os pregunto, ¿quién era Geta? Pues no se sabe, porque Caracalla lo mató y porque las hazañas de Geta, que estaban esculpidas en el arco de Septimio Severo, igual que en la columna trajana, las hazañas de Trajano, las hazañas de Geta fueron pulidas por su hermano Caracalla para que no hubiera memoria del pasado, no hubiera memoria de su hermano. Pero, ¿qué hicieron los nazis en una plaza de Berlín? Hacer una quema de libros. ¿Para qué? Pues para que no hubiera memoria del pasado, ni memoria de la belleza del pasado. ¿Y qué hicieron en Bamiyan los talibán? Pues quemar los budas, para que solamente hubiera un movimiento monocorde, el suyo, y se acabó. Eso es borrar la memoria del pasado y eso es eliminar la búsqueda de la belleza. En la entrega de los premios Princesa de Asturias, a la que no pudo acudir Nuccio Ordine, acudió su hermana y su mujer.
y dijeron una frase que a mí me parece encantadora, y yo la quiero repetir, y la he repetido aquí Pepe está grabando, como lo ponga en Facebook me van a fastidiar porque ya no lo voy a poder volver a repetir en otra ocasión, pero bueno, lo voy a decir aquí. Y decía que los artistas, los músicos, los escritores, los creadores, realizan en el mundo la obra de Dios. Eso fue lo que dijo, no recuerdo si su mujer o su hermana. Naturalmente estaban reproduciendo el pensamiento de Nietzsche. Y con esto, resumiendo lo que yo quería decir, es broma, eso. Siempre tengo un problema para terminar mis discursos, y es que debería acabar en un punto alto para que automáticamente el respetable me dedicara un tremendo aplauso que yo siempre pienso que me merezco. Pero no sé utilizar la técnica de los políticos, que es acabar en un tono muy alto de voz. Los políticos simplemente elevan el tono de voz y eso enerva a las masas. Y yo eso no sé hacerlo y tampoco quiero. Entonces, utilizo una palabra que en realidad es la última del Quijote. ¿Sabéis cuál es la última palabra del Quijote? Dice Cervantes, vale. Y cuando yo digo eso, pienso que la gente va a romper a aplaudir, pensando que lo que he dicho es interesante. Si eso no sirve, tengo un plan B, pero vamos a probar el plan A. Vale. A veces era el plan B, que era mejor. Muchas gracias. Y para terminar, obviamente no podría haber libros si no hubiera autores, personas que se inspiran y escriben y buscan, mientras los demás hacemos otras cosas. En este caso, se trata de un trabajo recopilatorio de noticias. ¿Qué puedo decir del autor como hija suya que soy? Hace casi 20 años, en el año 2005, tuve la misma oportunidad de presentar su primer libro, La Heráldica en Ocaña, y quién me iba a decir que al final no iba a ser su único libro, y apuesto y espero que tampoco sea el último. Estos dos libros tienen un factor común, que es Ocaña. Han pasado 18 años y, entre tanto, además de preparar este título, Manuel ha escrito con asiduidad artículos en el perfil de Ocaña, dirigido por José Rubiales, que aquí nos acompaña igualmente en esta tarde. Probablemente todos conocéis a Manuel Ontalva Rodríguez, y si hay algo que deba destacar de él es sin duda su amor a Ocaña. De verdad que si yo fuera pueblo o ciudad, querría contar con un Manuel Ontalva, un firme defensor a ultranza de esta villa. Por tanto, personas como él son embajadores, difusores, publicistas, en este caso de Ocaña y de sus monumentos, la Plaza Mayor, la Fuente Grande, el Palacio de Gutiérrez de Cárdenas y todo lo que le rodea. Así que sin más les dejo con Manuel. Buenas tardes, mi nombre es Manuel Ontalva. Soy natural de Ocaña, villa histórica, toledana y castellana. Agradezco a todos ustedes, a todos vosotros, su asistencia a esta presentación del libro que yo titulo 855 noticias acaecidas en la villa de Ocaña en su era moderna. Y se lo agradezco también al excelentísimo Ayuntamiento de Ocaña, representado por su alcalde Eduardo Jiménez y el resto de concejales del PSOE, concejales del PP, concejales de Vox, a las autoridades militares, Guardia Civil, autoridades religiosas de la parroquia y conventuales, y a mi familia. También a nuestro alcalde por la cesión de este salón de la Casa de la Cultura para este acto. Y por último, quiero agradecer a la editorial Ledoria, en la persona de su director, don José Muñoz, el haber creído en este enorme trabajo de recopilación de noticias, que tengo que decir que desde que leyó la primera página, decidió que había que publicar este libro. Gracias, Jesús. Esta obra recopilatoria que yo presento hoy aquí es un trabajo ímprobo de noticias de hemeroteca. Es un trabajo que comprende cualquier tipo de noticia por el cual
haya sido merecedor que el nombre de Ocaña figure en las páginas o portadas de los periódicos de la época, la cual transcurre, exceptuando una noticia de 1658, transcurre desde finales del siglo XIX hasta 1935, más una noticia de 1936, año fatídico para España y los españoles, motivo por el cual he renunciado a noticiar, pues bastantes desgracias ocurrieron en los 3 años que duró aquella terrible contienda entre hermanos españoles como para recordar hechos que nunca debieron de suceder. Esta ingente labor de recopilación y agrupación de noticias ha constado de las siguientes cifras: 1.033.000 letras o caracteres, 209.000 palabras, 456 páginas, 855 noticias. El orden de las noticias es estrictamente cronológico. Para todo nacido en Ocaña o que viva en esta histórica villa, le va a colmar su curiosidad, puesto que esta cantidad ingente de noticias abarca todas las áreas por las que vibra y palpita una ciudad tan importante de la índole de Ocaña. A través de toda esta información, en forma de cascada incesante de noticias, asistirán como espectadores privilegiados a inauguraciones de todo tipo, tales como escuelas, cuarteles, grupos escolares, edificios civiles, edificios religiosos, centros culturales, hospitales, campos de fútbol, plaza de toros, etc. Los aficionados a espectáculos, como a los toros, se entusiasmarán con carteles de grandes toreros famosos, algunos naturales de Ocaña, que alcanzaron fama a nivel nacional. En los deportes vibrarán con la victoria de la gimnástica deportiva ocañense, que por cierto algunos de los jugadores más destacados eran familia de este autor. Eran conocidos popularmente con el apodo de Los Largos. También el aficionado al teatro encontrará su apartado, con infinidad de representaciones teatrales, comedias, dramas, zarzuelas, obras en verso, sobre todo a cargo de nuestro excelso paisano don Julián Sánchez Prieto, el popular e insigne pastor poeta, festivales, bailes de sociedad, etc. Conferencias de todo tipo, culturales, patrióticas, políticas, sanitarias, etc. Descripción detallada de nuestras famosísimas ferias y fiestas, que eran todo un acontecimiento en toda la región, con programa de corridas de toros, partidos de frontón, de fútbol, cuerdas de ganado, etc. Habilitaban trenes con horarios especiales para facilitar a los forasteros su visita a estas grandes ferias y fiestas. Eso da una idea de la importancia de las mismas en esos años. En el apartado religioso, solemnes celebraciones, impresionantes e inigualables procesiones, tales como las de Nuestra Virgen de los Remedios, nuestra patrona, San Isidro, San José, Inmaculada, Corpus Christi, Semana Santa, etc. Y cómo no, la ciudad de Ocaña, aunque nos pese, no se podía sustraer a sucesos desagradables nunca queridos, como robos, hurtos, estafas, riñas, reyertas, motines, suicidios, homicidios, etc. Y también actos heroicos, grandes calamidades como el incendio de San Juan, hundimiento vergonzoso e indigno de nuestra inolvidable parroquia colegiata de San Pedro, apóstol, colosal e histórica iglesia. Y como siempre, una Ocaña unida por todos sus hijos, superando todo tipo de desgracias. Grandes homenajes a destacados ocañenses y a otros que sin serlo se les nombró hijos adoptivos de esta villa, por su aportación, cariño y desvelos, para hacer una Ocaña más grande, más próspera, como ejemplo el Cardenal Reis o don Fernando Cadalso. Grandes recibimientos a personalidades de la época, en todos los ámbitos y estamentos. Famosos carnavales, desfiles de cabalgatas en las ferias y en los mismos carnavales, romerías actualmente desaparecidas, como otras tantas costumbres, entre ellas el deporte rey, el fútbol y su terreno de juego. Ha sido un honor para mí el haber recuperado estas noticias para dar a conocer a todos los habitantes de esta ilustre y monumental villa, de nacimiento y de adopción, todas las noticias por la cual fue merecedora de ver escrito su nombre, el nombre de Ocaña, en esa cantidad de prensa de los siglos XIX y XX. Y si con este recuerdo de noticias se consigue recuperar esas costumbres, esos eventos de toda clase, como el deporte del fútbol, que tanta gloria deportiva nos dio, el objetivo por mi parte, y espero que el de la mayoría de los ocañenses, se verá recompensado y colmado en esta historia exhaustiva y reciente de Ocaña, recogida a través de hemeroteca. Y nada más, espero disfruten con la lectura de estas 855 noticias de nuestro pueblo, nuestra ciudad, nuestra Ocaña. Gracias.
Además de libros, editores, autores, no podría haber libros sin lectores. Así que desde aquí dar las gracias cariñosamente a todos los que nos habéis acompañado en esta presentación. Debido al interés que suscitan tan variadas noticias, habéis visto que es un libro muy ameno, con el que uno se divierte y al mismo tiempo de manera inconsciente se va nutriendo de parte de la historia de Ocaña. Es muy curioso además para los vecinos de Ocaña, ya que sus familiares, sus ascendientes, pueden ser protagonistas de algunas de las noticias de este libro. Nombres y apellidos se mencionan muchos en Ocaña, como Mejía, Torralba, Sacristán, Romero, Moreno, Fernández, Huelves, muchísimos otros, así que quién sabe si tenemos aquí en esta sala algún descendiente de ellos. Para terminar, desearos a todos una feliz Navidad y comentar que el autor permanecerá aquí para quien desee una dedicatoria. Muchas gracias.